El nuevo Mundial de Clubes de la FIFA ya es una realidad, se va a jugar este verano y cada vez está más cerca. Hoy venimos no solo a explicaros el formato, sino a contar la oscura historia que hay detrás de la creación de este torneo, que implica una batalla por el poder del mundo del fútbol entre los grandes clubes, FIFA, UEFA e incluso una conexión con la Superliga. Lo primero de todo es empezar con el nacimiento de este nuevo formato y explicaros un poco en qué consiste. Básicamente todo empezó con el anuncio que hizo Infantino en diciembre del año 2023, cuando anunció que iban finalmente a reformar el Mundial de Clubes, algo que era una tarea pendiente del presidente de FIFA desde hacía muchos años y que finalmente va a suceder este verano. En 2025 se jugará el torneo en Estados Unidos, como decíamos en la introducción. Para ello vamos a explicar fundamentalmente en qué ha cambiado el Mundial de Clubes. Ya sabéis que hasta ahora era un torneo que apenas se jugaba una vez al año en diciembre, eran apenas unos pocos partidos, concretamente lo siguiente. El Mundial de Clubes va a pasar de ser anual, como era hasta la fecha, a ser un torneo cada 4 años, es decir, será como el Mundial de Selecciones, pero en este caso aplicado a los clubes. En vez de participar 7 equipos, como se hacía hasta la fecha, en esa Copa Mundial de Clubes, también se le llamaba Intercontinental, pasa de 7 equipos a 32, habrá equipos de Sudamérica y Europa que hasta la fecha simplemente jugaban 2 partidos, ahora incluso podrían jugar hasta 7 si quieren hacerse con el título. Por supuesto, antes se jugaba solo en una semana, ahora se va a convertir en una concentración de estos clubes que van a estar jugando un mes el torneo entre las fechas del 15 de junio y el 13 de julio. Ya decimos que a la práctica, básicamente, esto lo que implica es que el Mundial de Clubes pasa de ser simplemente una Copa Intercontinental que se jugaba en una semanita, en una localización en concreta en diciembre, a ser un torneo de verano, a la praxis un Mundial de Selecciones, pero aplicado a los clubes, que implicará una concentración de un mes en un sitio concreto y por supuesto que va a alargar mucho el calendario. Si os parece, vamos a ver una de las primeras imágenes que tenemos preparadas para el día de hoy. Esto es el viejo formato este mismo año, es decir, en 2024, apenas en unas semanas, se va a disputar este Mundial de Clubes en Qatar, que jugará el Real Madrid como campeón de la Champions Europea, y ahí veis esa variedad de equipos en un total de 6 equipos. Normalmente los equipos europeos o de la Conmebol, ya digo que juegan un total de 3, 2 o un partido si querían hacerse con el torneo. En este caso, este año, el Real Madrid simplemente va a ir a disputar un único encuentro. Si esto lo comparamos con cómo va a ser un poco el dibujo del nuevo formato, que vais a ver a continuación, pues evidentemente las diferencias saltan a la vista. En el nuevo formato, ya decimos, nos encontramos con un mundial como el que estamos acostumbrados a ver en las selecciones. 8 grupos de 4 equipos, van a jugar entre ellos un partido, los 2 primeros clasificados de cada grupo pasan a la siguiente ronda y luego se juegan unos octavos, unos cuartos, unas semis y una final. Por lo tanto, un torneo largo para el que los clubes se tendrán que preparar y que, como digo, alarga mucho la temporada, además en su final, es decir, de junio a julio. Por lo tanto, el equipo que llegase a la final de la Champions o a semifinales de la Champions y luego tuviese que ir a este Mundial, desde luego va a vivir toda una odisea. Por daros algunos datos más con respecto a este Mundial de Clubes, como decía, se va a jugar en Estados Unidos, lo cual no es un factor baladí, sino que también va a ser crucial porque implica que va a haber muchos más desplazamientos. Ya sabíais que hasta la fecha apenas se jugaban en una misma ciudad el Mundial de Clubes, ahora se juegan en todas estas ciudades de Estados Unidos. Ahí lo veis: Seattle, Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey, Filadelfia, Washington DC, Cincinnati, Nashville, Atlanta, Charlotte, Orlando y Miami. Ciudades que, aunque ahora en un mapa, así puesto simplemente en un dibujo, parece que no están tan lejos, verdaderamente incluso las de la propia costa este ya están lejos entre sí, es decir, va a haber bastantes desplazamientos para algunos de los clubes, lo cual también suma al cansancio de los futbolistas en un momento en el que el debate sobre el calendario está desde luego en boca de todo el mundo y pues al final sumar kilómetros a las piernas de los futbolistas va a contribuir todavía más a su desgaste. Vamos a ver también una fotografía de cuáles son los equipos que participan, por acabar un poco con la explicación de en qué consiste este nuevo formato. Ya decimos que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio de este año 2025 en Estados Unidos, y estos serán los participantes. Son 32 en total, 4 de África, 12 equipos europeos. Aquí hay que recordar el formato de clasificación era el siguiente: se han clasificado los 4 últimos campeones de la Champions o del máximo torneo continental. Por ejemplo, en el caso de la Conmebol, evidentemente es la Copa Libertadores, en el caso de Europa la Champions League, en el caso de África la Champions de África, Asia, etcétera, etcétera, etcétera. O bien eres campeón de ese torneo en los últimos 4 años y te clasificas de
manera directa o bien te clasificas por el ranking FIFA, que tiene en cuenta cómo lo has hecho en las últimas ediciones de la Champions en esos últimos 4 años, vas sumando unos puntos y además hay una limitación que es que no puede haber más de 2 equipos por país, salvo la excepción de que fueran campeones de la Champions. Es decir, si hubiera 4 campeones españoles de la Champions, irían 4, pero como no ha sido el caso, se clasifican por ranking un máximo de 2. Por eso siempre se dijo que el Atleti y el Barça estaban ahí para ver quién se clasificaba. Finalmente fue el Atlético de Madrid porque lo había hecho mejor en las últimas ediciones de la Champions. Pero como decimos, esos son los 32 equipos participantes, los que veíais en imagen, y un poco por resumir es lo que decíamos. El Mundial de Clubes ha pasado de ser simplemente un torneo que se juega una vez al año en apenas una semana y que apenas implica 1, 2, 3 partidos para los equipos europeos, y ha pasado de eso a ser prácticamente un Mundial de selecciones aplicado a los clubes, concentración de un mes, muchos viajes, muchos partidos, además al final de la temporada. De ahí que haya sido tan polémico y que haya causado pues mucho descontento, como veremos, entre jugadores y entre entrenadores y en definitiva los propios clubes de fútbol. Además hay que añadirle algo, que es que este Mundial de Clubes nuevo supone el certificado de función de la Copa Confederaciones, un torneo de selecciones que se jugaba cada 4 años justo antes del Mundial en el país anfitrión y que es eliminado y sustituido por este Mundial de Clubes. Y además FIFA ha anunciado, pero no ha dado más detalles, que este Mundial de Clubes también tendrá un complemento año a año que será una especie de Copa Internacional, que será a la praxis un poco similar a lo que hasta ahora era el Mundial de Clubes. Después de definir este formato y explicaros un poco cuáles son los principales cambios, también queríamos aprovechar para contaros cuáles son las dificultades, que no son pocas, que está encontrando FIFA para arrancar el formato, porque empezó diciendo que esto iba a suponer un ingreso de 50 millones de euros por participación para cada equipo que estuviese en el Mundial de Clubes, y esto lo dimos por hecho, pero realmente simplemente fue un anuncio de FIFA que era más bien una promesa que una certeza, porque para repartir 50 millones entre cada uno de los clubes participantes, primero FIFA tenía que ingresarlos a través de un buen contrato de televisión y de patrocinadores. Empezando por los patrocinadores, de momento, en el preciso instante en el que estamos grabando este vídeo, FIFA solo tiene un patrocinador, que es Hisense, que además es un patrocinador clásico de FIFA que ya participa en otros torneos y que a priori va a estar en las televisiones donde se va a revisar el VAR. Pero solo es el único patrocinador que hay hasta la fecha. Hay que recordar que apenas distan unos meses de que empiece este torneo, o sea que FIFA debería ponerse las pilas, porque de momento son muy pocos patrocinadores para cumplir esa promesa de 50 millones de euros por participación. Y ha habido también algunas conversaciones con otros patrocinadores clásicos de FIFA, como es el caso de Adidas y Coca-Cola, que son empresas que llevan patrocinando a FIFA y al Mundial durante años y años y años, porque FIFA, digamos que les ha intentado hacer el lío, porque Adidas y Coca-Cola ya tenían patrocinios cerrados con FIFA por bastantes años a la vista, y de alguna manera ellos ya asumían que si FIFA creaba cualquier nuevo torneo, pues ellos iban a ser patrocinadores y ya habían pagado, entraba dentro del precio que ya estaban pagando a FIFA. En cambio FIFA, ni corto ni perezoso, lo que ha hecho es le ha dicho: oye, Adidas, Coca-Cola, yo he creado una nueva competición, quiero que me paguéis más porque esto no lo habíais pagado hasta la fecha, ¿no? Entonces ha habido una pequeña disputa, pero de momento Adidas y Coca-Cola han dicho: no cuela FIFA, nosotros de momento no vamos a pagar extra por un torneo que de repente tú te has inventado de la nada. Así que de momento, en cuanto a patrocinios, FIFA solo ha conseguido uno para todo el Mundial de Clubes. Y vamos con el otro gran melón económico del Mundial de Clubes. Ya sabéis que FIFA prometió a todos los participantes alrededor de 50 millones de euros por participar, y para eso no solo era importante conseguir patrocinadores, sino también conseguir un buen contrato con una televisión. Al final los derechos de televisión son uno de los ingresos más importantes en el mundo del fútbol, y FIFA esperaba recaudar mucho dinero para que una tele emitiese esos derechos y luego poder repartirlo entre los clubes. Inicialmente la idea de FIFA era dar esos derechos a Apple, que había hecho una primera incursión en el mundo del fútbol a través de la MLS, a través del fútbol estadounidense, y por lo tanto pues en este Mundial de Clubes parecía una opción bastante viable. A partir de ahí FIFA quería recaudar 4.000 millones de euros por el torneo, una cifra que desde luego era muy ambiciosa, muy alta, pero que era necesaria si quería repartir ese premio entre los participantes, algo que Apple no consideró oportuno por lo que sea, y al final acabó simplemente ofreciendo un cuarto de esa cantidad, alrededor de 1.000 millones de euros, porque la compañía consideraba que un torneo que no había celebrado ninguna edición hasta la fecha pues no valía tanto como 4.000, sino simplemente 1.000 millones de euros. Esa oferta final de 1.000 millones de euros que se dijo en prensa fue rechazada por FIFA, porque bueno, pues en la entidad esperaban recaudar mucho más dinero por los derechos de televisión, y por lo tanto rechazaron la oferta de Apple y se pusieron manos a la obra para buscar una nueva televisión. Para ello abrieron una puja en el mes de julio de este mismo año, en julio de 2024,
2024 para que cualquier televisión del mundo pudiese pujar y ofrecer una cantidad para emitir esos partidos del nuevo Mundial de Clubes. Según lo que se ha dicho en prensa, esa puja pues no despertó demasiado interés, no hubo televisiones que mandasen ofertas, sobre todo por esta cuestión que ya consideraba Apple, que era que FIFA estaba intentando conseguir un precio, digamos, desorbitado por los derechos de retransmisión y nadie quería ofrecer ese dinero. Esta era un poco la película de nerviosismo, de tensión, que había hasta prácticamente unas horas, justo el día previo a este sorteo del Mundial de Clubes que vamos a vivir. Se lanzó un gran anuncio porque FIFA, después de estar casi a la desesperada, se había hablado de que había reuniones de emergencia para tratar de encontrar una televisión que comprase los derechos porque nadie estaba interesado, y ¡pum!, justo momentos antes de que se realizase el sorteo del Mundial de Clubes, apareció por fin la televisión que va a emitir en exclusiva los partidos del Mundial de Clubes, y no es otra que DAZN, lo cual resulta llamativo. Desde luego es una apuesta importante por parte de la compañía. Es una compañía que ya sabéis que ha intentado hacerse con los derechos de un montón de cosas, de la Premier en Inglaterra, de la Liga en España, de la Champions en diferentes países, también la Serie A. Es una compañía que ha apostado muy fuerte por el streaming de deporte en directo, concretamente por el fútbol, pero que esa apuesta la ha llevado a ser deficitaria. DAZN, pese a ser una compañía que pierde millones de euros cada año, va a pagar 1.000 millones de euros finalmente por los derechos del Mundial de Clubes, algo que llama la atención por muchos sitios. En primer lugar, porque como decimos, DAZN es una compañía que pierde mucho dinero cada año y sigue redoblando un poco esa apuesta pese a perder dinero. Es una apuesta arriesgada que, no obstante, ahora comentaremos. Y también llama la atención porque esos 1.000 millones de euros es lo que inicialmente FIFA rechazó de Apple porque le parecía muy poco, pero parece ser que los meses han ido corriendo, no llegaba un comprador y ante el nerviosismo pues han decidido aceptar esa oferta final de DAZN. Digo que la estrategia de DAZN tiene quizás interés porque también puede tener una conexión con FIFA y sus socios estratégicos. Al final, la estrategia de DAZN, como la que siguen también otras compañías de streaming, como es el caso de Netflix, tiene que ver con acumular muchos suscriptores alrededor del mundo y no necesariamente ser rentables, ¿no? Se ha hablado mucho tiempo, durante muchos años, de que Netflix precisamente seguía esa estrategia, ¿no? Netflix también ha perdido dinero durante un montón de años pese a no parar de producir contenido, y siempre se decía en la industria que la idea de Netflix era conseguir el máximo número de suscriptores de pago y a partir de ahí buscar un comprador al que vender la plataforma entera y decirle: mira, tengo tantos millones de suscriptores, págame un dinero y yo me marcho de la plataforma. Quizás podría tener sentido eso con DAZN y precisamente por eso no paran de redoblar esfuerzos y de gastar más y más dinero en retransmisión de derechos deportivos pese a perder dinero a millones cada temporada. Y aquí precisamente todo cobra mucha importancia cuando vemos el último posible comprador de DAZN, o por lo menos inversor, que se ha hablado hace apenas unos meses, y es que Arabia Saudí se ha dicho en prensa que estaba negociando con DAZN por comprar el 10% de la compañía de streaming, algo que quizás conectaría con FIFA y os vamos a explicar por qué. Ya sabéis que FIFA tiene a Arabia Saudí como uno de sus socios más cercanos en los últimos años. A Arabia Saudí le va a conceder el Mundial 2034, cosa que no es desde luego moco de pavo, es algo realmente, bueno, pues el evento más importante a nivel futbolístico y a nivel económico del mundo. Arabia Saudí, socio de FIFA, al cual le ha entregado ese Mundial 2034, además parece ser que está interesado en comprar el 10% de DAZN, que luego a su vez DAZN compra por 1.000 millones de euros los derechos de retransmisión del Mundial de Clubes. Todo parece estar un poco conectado. Al final, bueno, esta cuestión de los conflictos de intereses no es nueva en el fútbol y también, por supuesto, ha llegado al Mundial de Clubes. Y por último vamos con el motivo de mosqueo, sobre todo para algunos jugadores y clubes, que es el tema del calendario, como no podía ser de otra manera. Estamos viendo que se están repitiendo las lesiones, además de gravedad. Especialmente notoria, por ejemplo, es la del Balón de Oro, actual Balón de Oro Rodri Hernández, que se rompió el cruzado. También ha habido varias lesiones, por ejemplo, de Vinicius, de Carvajal, en fin, lesiones de larga duración que hacen pues un poco poner la alarma sobre la situación del calendario. Cada vez se crean más partidos y los futbolistas están llegando un poco a su límite, hasta el punto de que algunos ya se han mostrado abiertamente en contra del torneo, como fue el caso de Carlo Ancelotti, que llegó a decir incluso en una entrevista que el Real Madrid no iba a participar y que ese ejemplo lo iban a seguir muchos otros clubes que no iban a querer jugar ese Mundial de Clubes. Luego a Ancelotti le debieron de dar un tirón de orejas en el club y tuvo que salir a desmentir, y el propio Real Madrid salió a desmentir y a decir un poco que las declaraciones de su entrenador no se habían hecho en nombre del club y que el Madrid por supuesto que iba a participar. Pero esa preocupación está ahí entre los futbolistas y los entrenadores, hasta el punto de que FIFPro, digamos el sindicato mundial a nivel de futbolistas, junto con los sindicatos de Inglaterra, Italia
Italia y Francia van a denunciar a FIFA por haber creado el torneo en Bruselas, y este es el punto en el que estamos. O sea, ha creado un nuevo torneo que va a provocar que los futbolistas se enfrenten a FIFA porque están diciendo basta con el tema del calendario, como vimos por ejemplo a Vinicius hace poco cuando volvió a caer lesionado. Dado un poco el contexto y explicado no solo el nuevo formato, sino cuáles son los problemas que está teniendo FIFA, yo creo que la pregunta que os estaréis haciendo muchos es, vale, si de repente no hay patrocinadores, a los jugadores no les gusta, a los clubes tampoco y a los entrenadores tampoco, ¿por qué demonios FIFA crea un nuevo torneo que no le gusta a nadie y que además no puede vender? Pues esa es la gran pregunta, es buena pregunta que diría precisamente Xavi Hernández, y os vamos a explicar un poco cuál es el conflicto de fondo que hay y que ha provocado que Infantino y FIFA quieran crear este nuevo formato, este Mundial de Clubes, a toda costa. En primer lugar, empezamos con un estancamiento del mundo de los ingresos por derechos de televisión del fútbol a nivel nacional. Esta es una gráfica muy interesante del Financial Times, que igual la veis un poco compleja, pero es muy sencilla, yo os la explico. A la izquierda veis lo que ganan las principales ligas europeas por los derechos de televisión, que al final es uno de los ingresos más importantes que tienen los clubes, sino el que más. Los clubes de la Premier, solo por vender sus derechos de televisión, el que menos, ya ingresa más de 100 millones de euros, o sea, para que os hagáis una idea. Y a la izquierda veis que hay una tendencia preocupante, y es que desde los años 90 el fútbol no había parado de crecer, sin medida. Y sin embargo, desde un poco la llegada del COVID y quizás incluso un poquito antes, los derechos de televisión a nivel nacional, es decir, lo que vende la Premier en Inglaterra, lo que vende la Liga en España, lo que vende Bundesliga en Alemania, se ha estancado. Las televisiones han empezado a decir basta, como hemos visto con este Mundial de Clubes, han dicho la pasta que me pedís por vuestros partidos empieza a ser excesiva. No voy a seguir incrementándola porque no la puedo rentabilizar. Eso ha hecho que muchas competiciones, organismos en general, empiecen a tomar medidas porque viven del constante incremento de los derechos de televisión. Esa burbuja parece ser que ha pinchado, y la única respuesta que han encontrado todos los organismos del mundo del fútbol para paliar este, digamos, descenso o ralentización en los ingresos por televisión es más partidos, ofrecer más partidos. Y os voy a leer una lista de lo que han hecho los diferentes estamentos del mundo del fútbol para que veáis que esto no es exclusivo de FIFA, porque por supuesto es una crítica a FIFA por crear este Mundial de Clubes, pero todos, absolutamente todos, han hecho lo mismo. Empezamos por la propia FIFA, que en 2025 ha creado este nuevo Mundial de Clubes con 32 equipos y un mes de competición. Además, la FIFA, hay que recordar que va a ampliar el Mundial de Selecciones de 32 participantes a un total de 48. Más partidos para FIFA. Si pasamos a hablar de UEFA. UEFA también, ya sabéis, que ha cambiado el formato de la Champions en esta misma temporada y ha pasado de jugarse 125 partidos a 189. Además, también hay que decir que la UEFA en 2016 amplió la Eurocopa de 16 participantes a 24. En 2018 creó la Nations League para sustituir a los partidos amistosos de selecciones, y en 2021 creó la Conference League, que era una tercera competición europea que se sumaba a la Champions League y a la Europa League con un total de 32 equipos. Así que ya veis que FIFA lo ha hecho, pero UEFA también. Y si nos vamos a las ligas, nos encontramos más de lo mismo. La Premier League a partir de 2025 va a ampliar el número de partidos que vende a las televisiones de las 200 a los 270. Y hay muchos rumores también con respecto a esa franja del blackout, que ya sabéis que hay una franja en la que en Inglaterra no se pueden emitir partidos, que pronto la Premier League, por tratar de vender más partidos por televisión, se la va a fulminar. Pero si nos vamos a España, sucede exactamente lo mismo. La Federación Española de Fútbol ha creado una Supercopa nueva en la que se ha pasado de jugar una simple final al principio de la temporada a jugar un partido con semifinales y final, además en Arabia Saudí, que eso implica aviones y, en lo que hemos dicho antes, más kilómetros para los futbolistas. La Liga también ha pasado, ya vende todos sus partidos, o sea, los vende a las televisiones, ya prácticamente además son todos cerrados, y no solo eso, sino que hemos visto recientemente que quiere llevarse partidos de la Liga a Estados Unidos, por lo tanto más kilómetros de avión para los futbolistas. Y diremos, madre mía, es que la culpa es de FIFA, de UEFA, de la Liga, de la Premier, ¿no? Pero no, si nos vamos más abajo todavía, nos vamos a los clubes en concreto, también había que criticarles a ellos porque en verano han creado ligas de amistosos entre clubes que ya empiezan con un Barça-Madrid o con un Madrid-Juve desde literalmente agosto o julio. Así que los clubes también en parte son responsables, porque lo que antes eran amistosos contra equipos incluso de divisiones inferiores en la propia España, de repente son viajes a Estados Unidos en verano para jugar, por cierto, más kilómetros para los futbolistas, más partidos de alto nivel desde el principio, y los futbolistas tienen que estar preparados desde antes en la temporada, menos vacaciones. Así que, como digo, se han
estancado los derechos de televisión y lo único que han sabido hacer todos los estamentos del mundo del fútbol es más partidos, más partidos, más partidos, más partidos, que eso implica más riesgo para los futbolistas y también una sensación un poco entre los fans de hartazgo de que ya hay fútbol siempre. Este es un punto de partida fundamental y FIFA ha hecho lo mismo que han hecho todos, más partidos y en este caso crear un nuevo torneo. Pero hasta aquí pues veríamos cómo FIFA no es más que parte del mundo del fútbol y todos están haciendo lo mismo. Pero hay todavía una capa más que contar en esta creación del Mundial de Clubes, que es un enfrentamiento encarnizado que hay entre FIFA y UEFA, entre el presidente de FIFA, que es Gianni Infantino, y el presidente de UEFA, que es Alexander Ceferin. Ambos llegaron a la presidencia de FIFA y UEFA después del FIFA-Gate, un gran escándalo de corrupción que salpicó tanto a FIFA como a UEFA y que acabó con Blatter y Platini, que eran entonces los presidentes, saliendo por la puerta de atrás. Infantino y Ceferin llegaron un poco con promesas de reformar el mundo del fútbol, de convertir FIFA y UEFA en dos entidades mucho más transparentes, pero poco a poco han ido distanciándose, porque hay que decir que al principio incluso iban un poco de la mano, hasta el punto de que ahora mismo están abiertamente enfrentados. En FIFA y UEFA no se aguantan ninguno de los dos y están constantemente buscando cómo superar el uno al otro. Explicando sobre todo la parte de FIFA, hay que entender una cuestión clave, que es que todos están en el mismo mercado, es decir, FIFA, UEFA, los clubes, las ligas, todos compiten en el mercado que es vender tus partidos a las cadenas de televisión. Por lo tanto, FIFA compite en el Mundial contra la Liga y compite contra la Champions y compite contra todos los demás. Al final, el objetivo de todas estas organizaciones es maximizar los ingresos que consiguen cada año. El problema de FIFA, ¿cuál es? Que FIFA depende al 100% del Mundial. Es decir, FIFA cada 4 años ingresa un pastón por el Mundial de Selecciones. El Mundial de Selecciones es el mejor producto que hay en el mundo mundial de fútbol. Lo ve todo Dios, lo ve gente de todos los países del mundo y es el evento deportivo probablemente más seguido del mundo en la actualidad, pero sucede cada 4 años. Después de esos 4 años, FIFA no tiene prácticamente nada. Este Mundial de Clubes que tenía hasta ahora no le interesa a nadie y por lo tanto las televisiones no pagan dinero por él y no se ingresa mucho dinero, y FIFA sobre todo no tiene ingresos por fútbol de clubes, que es el que realmente sucede temporada tras temporada, ¿no? FIFA tiene que esperar 4 años para ingresar. En cambio, su rival, que es UEFA, que en realidad UEFA es un súbdito de FIFA, ¿no? Digamos que FIFA es el gobierno del fútbol mundial y UEFA es, se supone que una especie de súbdito de FIFA a la praxis, pero ingresa muchísimo más porque la UEFA tiene la gallina de los huevos de oro del fútbol, que es la Champions, que es un producto que genera muchísimos ingresos. Si vemos una gráfica lo vais a ver muchísimo más claramente. Estos son los ingresos de FIFA y UEFA al año desde el año 2019. La línea blanca es UEFA, la línea dorada es FIFA. Ahí veis que a excepción del año 2022, que es precisamente el año en el que hay un mundial, el resto de años UEFA ingresa siempre más que FIFA. Es decir, es como la organización de la que se supone que depende, cobra menos que ella. Por eso UEFA al final tiene a nivel del fútbol muchísimo más poder, porque tiene más ingresos, tiene la competición de clubes que sucede cada año más exitosa del mundo y por lo tanto eso lo envidia FIFA siempre y está tratando desde hace un montón de años FIFA e Infantino de meterse en el Mundial de Clubes para dejar de depender de ese mundial cada 4 años y tratar de competirle a UEFA todos los días. Y esto ha llegado hasta el punto de que FIFA, y esto ya es un poco lo que os anticipaba al principio del vídeo y también la conclusión, que FIFA pues, ha intentado jugar sus cartas dentro de la batalla por el mundo del fútbol. Ahora mismo hay varios frentes abiertos, ya os digo que FIFA y UEFA no se aguantan, Ceferin y Infantino se llevan a la gresca, y hay otro gran frente abierto que es los clubes, digamos, élite del mundo del fútbol, sobre todo europeo, organizando la Superliga contra UEFA, ¿no? Entonces, en este caso, FIFA nada une más que tener un enemigo en común, y FIFA ha llegado incluso a aliarse en las sombras con los clubes que han organizado, que organizaron en su momento la Superliga Europea, para apoyarles y de alguna manera así tratar de boicotear a UEFA y unir fuerzas con los grandes clubes liderados por el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, también estaba en su momento la Juventus, los de la Premier, etcétera, etcétera. Luego ya sabéis que se han ido saliendo todos del proyecto, pero
Pero ¿por qué decimos todo esto? Y un poco también me diréis ahora mismo, Juan, ¿vale? Pero esto es que estás diciendo dónde están las pruebas. Según publicó el New York Times en una noticia hace ya bastante tiempo, el New York Times tuvo acceso a los documentos confidenciales de creación de la Superliga. Y en esos documentos confidenciales, en los que un poco se decía quiénes estaban formando parte, cuáles eran las condiciones de esa nueva competición, había una cláusula que se mantenía con un nombre en clave, con un nombre confidencial para no revelar quién había detrás, pero había una cláusula que decía que este torneo contaba, digamos, con el beneplácito, con el aprobado de alguien que se le conocía como W01, algo que, según pudo comprobar el New York Times en su momento con diversas fuentes, ese W01 era un código en clave para World Number One, W01, el número 1 del mundo, el presidente de FIFA, porque ya decimos que FIFA es la organización del fútbol mundial. Por lo tanto, en los documentos estratégicos de la Superliga, los documentos donde se creaba y se trazaba un poco el plan maestro de esa competición, que al final lo que buscaba en esencia era tratar de cortocircuitar a UEFA para organizar un torneo que supliese a la Champions League y dejase de depender los grandes clubes de UEFA, fue apoyado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un apoyo que luego, después de ver la reacción negativa, sobre todo en Inglaterra, que hubo al torneo, pues evidentemente fueron retirando, recogieron cable. De hecho, hay que recordar que FIFA fue el último organismo del mundo del fútbol que condenó la Superliga. Si no me equivoco, tardaron como 3 o 4 días en emitir un comunicado condenando esa competición, y de hecho en el comunicado cuidaron muy bien sus palabras, porque FIFA dijo que nunca apoyaría un formato cerrado. Dijo eso explícitamente y mucha gente, incluso abogados, lo interpretaron como una forma de dejarse la puerta abierta por si el día de mañana la Superliga se convertía en un formato más abierto, y por lo tanto sí podían apoyarlo aun habiendo emitido ese comunicado supuestamente en contra. Se supone, y así seguía la historia en el New York Times, en aquel artículo que os estoy mencionando, que Infantino había ofrecido su apoyo a la Superliga a cambio de que los clubes que formasen parte de la Superliga participasen a su vez en el Mundial de Clubes que Infantino lleva queriendo crear desde que prácticamente accedió a la presidencia de FIFA en el año 2016. Así que ese era un poco el acuerdo, ¿no? FIFA, yo estoy en contra de UEFA, los grandes clubes europeos también estáis en contra de UEFA, yo apoyo vuestro torneo, vosotros apoyáis el mío, y así de alguna manera cortocircuitamos a UEFA, que ahora mismo es la que tiene más poder, la que tiene la sartén por el mango por tener la gallina de los huevos de oro, como es la Champions League, la competición de clubes que sucede cada año y que es la que más ingresos da cada año, no como el Mundial, que tienes que esperar hasta dentro de cada 4 años, como hemos explicado. Así que ese es el conflicto de fondo. FIFA no está especialmente interesada por crear un nuevo formato a nivel futbolístico que atraiga a todos los ojos, sino que lo que le interesa es no dejar de crecer a nivel ingresos de televisión. Para eso ofrece más partidos y para eso crea un nuevo formato que además le sirve para ganar en su batalla por el poder del mundo del fútbol que tiene contra UEFA y tiene contra los grandes clubes europeos. Así que esta es un poco la intrahistoria que hay detrás de este nuevo torneo que vamos a ver en verano de 2025. Si a vosotros me preguntáis ya llegando a este punto del vídeo, oye, pero ¿tú qué opinas del nuevo Mundial de Clubes? Yo diré que a nivel futbolístico, a poco que suceda, será seguro más interesante que el Mundial de Clubes como lo conocíamos hasta ahora, porque a mí el que se juega en diciembre ahora me parece un torneo intrascendente que a la gente que nos gusta el fútbol pues nos da un poco igual, las cosas como son, porque normalmente llegan los europeos, ganan con la gorra y se van. A nivel futbolístico es más interesante, pero el hecho de que cada competición, como hemos visto, la Premier va a su bola, la Liga va a su bola, UEFA va a su bola, FIFA va a su bola, los clubes van a su bola, cada uno crea lo que a ellos más les conviene y al final acaban saturando el calendario y se culpan los unos a los otros diciendo que el calendario está saturado por culpa de FIFA, el otro dice que por culpa de UEFA, el otro dice que por culpa de los clubes o el otro que por culpa de las ligas. Realmente es culpa de todos y el problema es ese, que no hay nadie dentro del mundo del fútbol que vaya con una cierta unidad, todo el mundo busca su propio interés económico, y esa es, yo creo que un poco la triste historia, para mí triste, porque al final no hay nadie pensando en el fútbol, sino solo en el dinero que hay detrás de este Mundial de Clubes 2025. Así que os espero ahora en comentarios para ver qué opináis sobre este nuevo formato, qué opináis sobre un poco las motivaciones que hay detrás del mismo. Espero que os haya servido de, bueno, pues un poco de información este vídeo para que tengáis más información al respecto. Si os gustan este tipo de vídeos, pues dejádnoslo en comentarios, hacédnoslo saber y lo repetiremos con otras cuestiones que nos parezcan interesantes o que os parezcan interesantes a vosotros y nos las dejéis en comentarios también. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao!